Buen día, mi nombre es Pavel Emiliano Prieto Acosta, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Chilpancingo de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y este video lo hago como muestra de evidencia de lo que sería la actividad 3 de mi unidad 6 de la materia de taller de base de datos impartida por la maestra María Zavala. Y bueno, para esta actividad se nos pidió que realizáramos una conexión a través del lenguaje de programación C# con lo que sería este MySQL a través de un software llamado Visual Studio 2019. Y en este caso, la conexión se puede realizar de dos formas. Una sería descargar la librería que se encuentra en el apartado del sitio web de MySQL, en el cual podemos encontrarla como MySQL Connector Visual Studio 2019. Le daremos clic en el enlace que dice dev.mysql, así ya nos podemos meter a la plataforma MySQL oficial y entonces podremos ver que el archivo se va a llamar MySQL for Visual Studio 1.2.10. En este caso sería el Visual Studio más actual. Y aquí podríamos ver que la selección del sistema operativo que querramos utilizar. Otra de las formas sería a través de la creación de un nuevo proyecto, encontrar la plantilla de aplicación de Windows Form. En este caso, si no la obtenemos, pues la podemos obtener yendo hasta abajo en esta lista, instalar más herramientas y características. Esperamos a que cargue. Y en este caso, pues podremos encontrar lo que serían las plantillas de los formularios. Y a través de los formularios conectar realizar nuestras actividades de MySQL. Entonces podríamos ver que aquí está esta aplicación que se llama desarrollo de escritorio de.net y aquí podremos ver que se van a estar nuestros formularios. En este caso, pues si la seleccionamos, podemos ver que una de las herramientas que vamos a utilizar va a ser un desarrollador de formularios en el cual podremos usarlo como editor y así arrastrar los componentes que queramos utilizar. Otra de las aplicaciones que vamos a utilizar es almacenamiento y procesamiento de datos. En este caso vamos a buscar el que diga así en sus detalles de instalación SQL Server Data Tools. Y en caso de que esto no funcione, cerraremos. Para esto volveremos a nuestra pantalla de crear nuestro proyecto. Ya una vez esté instalado lo que serían los formularios de Windows, daremos en siguiente y nombraremos nuestro proyecto. En este caso lo llamaré ejemplo conexión. Entonces una vez llamado ejemplo conexión, le daremos a crear. Esperamos a que se cree el proyecto. Y una vez creado nuestro proyecto, lo primero que vamos a hacer es ir al apartado, a la ventana de explorador de soluciones. Y en este caso dar clic derecho en el nombre de nuestro proyecto. Y aquí vamos a poder encontrar lo que sería administrar paquetes Nugget. Entonces le daremos clic izquierdo, esperamos a que cargue y en este caso nos va a salir la siguiente ventana que en este caso nos abrió en instalado. Como podemos ver no tenemos ningún paquete instalado, entonces vamos a buscar MySQL. En el caso de escribir MySQL podemos también poner, para que nos salga más específico, connect. Y en este caso nos saldrá este MySQL que ya nos había salido. Y para eso pues tendríamos que instalar ese sería el conector de nuestro MySQL a través de C#. Como podremos ver está realizado por Oracle. Entonces podemos intuir que es el conector oficial. Entonces, como podremos ver, ya se realizaron algunos cambios. Daremos clic en aceptar, en la cual aceptaremos las licencias de uso. Bueno, los términos de licencia de uso. Entonces ya podremos ver que la palomita está en verde, entonces eso indica que ya está instalado nuestro conector. Entonces para esto
Para verificarlo tendríamos que abrir lo que sería el apartado de herramientas y escoger un botón. En este caso el botón lo voy a utilizar como, como, como el que implemente la conexión a través de MySQL. Entonces, en este caso vamos a vamos a ir al event listener de nuestro botón y vamos a escribir el siguiente script. En este caso, el script que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Los scripts que vamos a utilizar van a ser los siguientes. Y en caso de que nos muestre algún error en esta parte, en la creación de nuestro objeto, será porque no se nos colocó lo que sería la librería de nuestro conector. En este caso, lo implementaremos de esta manera, usando este script, en donde indicamos que estamos usando la librería del cliente de MySQL. Entonces, una vez dicho esto, voy a explicar lo que sería la implementación de estos scripts para conectar la base de datos. Y bueno, aquí se podría ver que se está creando un objeto llamado MyCon. Y en ese caso, este objeto va a ser un nuevo objeto de MySQL Connection. Podremos intuir que MySQL Connection es a través de la librería del conector. Puede indicar que se está realizando una conexión de MySQL. Y después colocaremos la siguiente cadena como parámetro. En este caso vamos a colocar server igual a localhost. Podremos visualizar que el servidor de mi MySQL es localhost. De ahí user igual a root. Password igual a root. En este caso password lo vamos a abreviar de esta manera. Database igual a ninstore. En este caso es el nombre de nuestra base de datos. Y puerto o port 3306. Podremos visualizar que nuestro puerto se va a ver adelante de nuestro servidor. Entonces aquí nada más vamos a incluir nuestros datos de conexión a través de nuestro MySQL con nuestro nombre de usuario, nuestra base de datos, nuestra contraseña, nuestro puerto y nuestro servidor. De ahí, una vez realizada la implementación del objeto, se me olvidó decir que esto lo instalaremos en un try catch. En caso de que surgiera algún error, nos va a salir, por ejemplo, el siguiente mensaje: conexión fallida. Y en el momento en que este objeto comente un error a través del retorno del valor del objeto, si se retorna algún error, este try catch va a atrapar ese error para mostrar el mensaje de conexión fallida. Entonces, en caso de que no muestre ningún error, va a seguir con lo siguiente, que es con mycon.open. Igualmente, esa es la apertura de nuestra conexión. Igualmente, aquí se pueden encontrar los errores. Y en caso de que tampoco se muestre ningún error, podemos visualizar que podemos ya crear un mensaje que diga conexión exitosa. Entonces, guardando este archivo iniciando la implementación de nuestro código, esperamos a que compile nuestro código y una vez podremos visualizar lo que sería nuestro formulario. Entonces podremos ver que al momento de dar clic en el botón, vamos a ver si se pudo realizar una conexión. Entonces podemos ver que la conexión fue exitosa. En caso dado de que por ejemplo, la contraseña esté mal escrita, que no sea la que yo tengo implementada en mi MySQL, podemos visualizar que si damos clic ya nos da como conexión fallida. Entonces, esta es la primera parte de la muestra de cómo sería conectar MySQL con C#. Entonces, como siguiente muestra de la actividad, vamos a seguir mostrando cómo es que fui implementando estas conexiones para mi proyecto integrador. Entonces, aquí voy a mostrar lo siguiente, que van a ser mis procedimientos, mis triggers y mis funciones a través de mi código de C#. Entonces, visualizando nuevamente lo que sería ya la implementación de conectar la base de datos con nuestro proyecto integrador, podemos visualizar que yo, por ejemplo, yo uso, en vez de escribir directamente la contraseña, yo uso lo que sería una variable que contrae el valor de texto que tiene un campo de texto en mi interfaz. En este caso mi interfaz va a estar diseñada de esta manera.
y podremos visualizar que en caso de que no ocurra ningún error, se va a abrir el siguiente formulario de tipo cliente llamado agregar, que se va a añadir como nuevo cliente, y ahí podremos aparecer nuestro formulario y después esconder el que estamos utilizando ahora. Entonces, vamos a iniciar con esto. Con este procedimiento no tengo nada más que decir que nada más visualizarlo. Entonces podemos ver que mi contraseña, que era root, la escribo y directamente me conecta. En caso dado de que yo escriba mal mi contraseña, simplemente me va a aparecer error en la conexión. Bueno, en este caso no va a aparecer porque sería con la implementación de un combo, un message box, que en este caso lo vamos a poder implementar de esta manera. Entonces lo guardamos y daremos a iniciar. Entonces nuevamente voy a mostrar lo que sería poner una contraseña mal en mi intento de conexión. Entonces vemos que si ya lo coloco bien, ya nos conecta con nuestra base de datos. Entonces eso lo hago debido a que nuestro cliente, el usuario que va a utilizar esa base de datos, pues necesita algo de seguridad para que el manejo de esos datos no se vea afectado por terceros. Entonces podemos visualizar que aquí está implementada la interfaz de agregar un nuevo cliente. En este caso, si vemos el código de cliente, que es la ventana que estamos utilizando ahora, podemos visualizar los siguientes códigos. En este caso voy a detener la depuración para que se muestre más la ventana del código. Entonces podemos ver que aquí nuevamente yo creo una conexión. Creo igualmente un nuevo tamaño de ventana. De aquí coloco los siguientes botones: buscar, eliminar, modificar, ver catálogo, volver y salir. En este caso el botón de volver me va a regresar a la ventana que estaba anteriormente. El botón de salir me va a cerrar la aplicación. El botón de agregar igualmente va a crear una conexión para que esta conexión ya cree lo que serían los procedimientos que voy a utilizar. Entonces esto es más que nada código de los formularios para modificaciones estéticas. Entonces, llegando al apartado de lo que serían los procedimientos, podemos visualizar que yo estoy utilizando otra vez el objeto MySQL command. En este caso lo voy a llamar comando. ¿Para qué? Para entonces entender que se está utilizando un comando de MySQL. Entonces, a partir de ahí voy a crear el nuevo objeto MySQL command y le voy a pasar el parámetro del string, como parámetro el string o la cadena de lo que sería la instrucción que voy a utilizar en MySQL. Entonces podemos visualizar que en la instrucción ahí inicia como un procedimiento, el llamado de un procedimiento, que en este caso en nuestro procedimiento se va a llamar agregar cliente, que es un procedimiento que creé yo a través de mi base de datos, y va a tener como parámetros estas variables. Las variables las vamos a colocar con una arroba antes de iniciar el nombre de la variable, ya que de esta forma lo vamos a poder utilizar como identificadores y utilizarlo a través de estos procedimientos. Estos procedimientos se van a llamar parameters add with value. Este add with value va a indicar que a través de este identificador se va a añadir un valor, en este caso el valor de mi campo que voy a utilizar en mi campo nombre. Podemos visualizar que mi campo se llama nombre y aquí en cliente es nombre.text. En este caso es el texto que hay en nombre. Entonces, una vez explicado eso, tengo que explicar que también como parámetro le tengo que meter lo que sería la conexión, ya que tiene que estar marcará error si no lo tiene, ya que tiene que estar implementado si la conexión es correcta o no. Entonces, una vez puesto los parámetros de todas las variables que voy a utilizar,
voy a hacer un comando .execute non-query. En ese caso estoy utilizando otra vez mi objeto con el procedimiento execute non-query. El execute va a utilizar la ejecución de mi query, de mi instrucción que estoy utilizando. Aquí nuevamente estoy usando otro comando para un select, en donde puedo seleccionar la cantidad máxima que hay en ID cliente de la tabla cliente, ordenada por cliente. Entonces, para seguir explicando lo que serían mis procedimientos, voy a mostrar que verdaderamente yo tengo lo que sería la creación de mi procedimiento aquí en mi base de datos. Podemos visualizar que aquí yo tengo más procedimientos. En este caso aquí hay uno que se llama agregar teléfono. Ese procedimiento lo tengo implementado a través de aquí. Después de hacer una selección de encontrar el cliente que recientemente, el ID cliente del cliente que recientemente se ha añadido, lo voy a utilizar para colocarlo en mi procedimiento llamado call agregar teléfono. En este caso se va a agregar la variable que estoy utilizando, que es lo que me retornó en la búsqueda. SQReader va a leer lo que retorna mi búsqueda. En este caso, el último ID que estoy agregando. Entonces, una vez atrapado ese ID, lo vamos a colocar aquí. Y después voy a añadir una variable teléfono, que la variable teléfono, el identificador teléfono, va a tener como valor lo que hay en mi campo teléfono. Y en ese caso voy a poder agregar a mi tabla teléfono de manera simultánea los valores que hay en mi campo teléfono después de agregar un cliente. Entonces, una vez dicho esto, muestro que aquí está mi procedimiento. Aquí también está mi procedimiento de agregar cliente. Y bueno, antes de mostrar lo que sería el funcionamiento de todo esto, voy a seguir mostrando, por ejemplo, una función que tengo aquí en mi implementada. La tengo en deudores. En este caso, deudores me va a mostrar una tabla. ¿Y la tabla cómo la voy a obtener? Bueno, voy a escribir el siguiente comando o en la siguiente instrucción: select cliente.id cliente, cliente.nombre, cliente.apellido PA, revisar cliente. En este caso estoy utilizando columnas de mi tabla cliente, y después voy a utilizar también la función revisar cliente. En este caso podemos verificar que revisar cliente, después de encontrar revisar cliente, la función va a servir que nos va a determinar si si el estado que estamos colocando o colocándole a través de la búsqueda de clientes en mi base de datos, si es igual a 1 es que no ha pagado, si es igual a 2 es que ya ha pagado. Entonces, una vez dicho esto, voy a también mostrar lo que tengo implementado como trigger en esta base de datos. Que como trigger, bueno, antes de eso voy a seguir mostrando lo que sería la implementación de mi función. Después sigo colocando más columnas de mis demás tablas con un inner join venta, así junto a la tabla venta con la tabla cliente, en donde cliente sea igual a mi venta ID cliente. ID cliente de cliente sea igual a ID cliente de venta. Igual coloco mi conexión. Entonces, en este caso estoy usando algo que se llama MySQL Data Adapter. Este procedimiento va a ser muy, muy bueno para poder crear una adaptación de lo que estoy arrojando a través de mi búsqueda y colocarlo a través de una interfaz de datos, en este caso una tabla. Entonces así puedo así puedo implementar lo que sería la data table. En este caso va a ser una tabla de datos y con su nombre de objeto, y después voy a llenarla a través del select comment. Voy a llenarla con este procedimiento llamado fill y mi tabla 1, y así ya puedo utilizar el data source para ya mostrar lo que sería la información de mi tabla 1. Entonces, una vez dicho esto, una vez dicho esto, yo aquí puedo mostrar lo que tengo como trigger. En este caso tengo como trigger lo que es un trigger llamado eliminar cliente, que dice que antes de eliminar en cliente
se tiene que eliminar todo lo que pueda haber en venta y en teléfono con el ID de mi cliente para así poder eliminar completamente o de cascada más bien, ya que de esta manera, como mi tabla cliente tiene como llave foránea su ID cliente en venta y en teléfono, pues necesito eliminar estos registros que hay en esas tablas para poder eliminar después en cliente. Entonces no podré mostrar el funcionamiento de eso hasta después, pero pues ya, como siguiente muestra de mi actividad, se nos va a pedir que mostremos las instrucciones sin usar procedimientos o funciones. Entonces nos vamos en donde tuve más codificación. En este caso, por ejemplo, aquí tengo un inseritsu, en donde también voy a, como podremos visualizar a través de mi diseño, hay agregar una nueva venta. En este caso, en la nueva venta va a tener una fecha y un monto total, como también un ID cliente y un ID estado. Entonces, en este caso, mi ID cliente lo voy a tomar nuevamente el ID que estoy agregando, como lo hice con agregar teléfono. Y aquí podremos visualizar que mi comando se escribe prácticamente igual a como lo tengo que escribir en MySQL, con la implementación de los identificadores que ya he estado explicando de cómo se utiliza. Entonces, una vez dicho esto, voy a decir que la fecha venta de mi venta va a atrapar el valor que tiene fecha. De ahí el ID cliente pues va a arrojar la variable que ya tengo. El ID estado lo voy a tener como una, ya que una venta siempre va a estar como deudor hasta que se pague. Y después el monto total lo voy a convertir en double para que encaje en lo que sería el valor de mi variable en MySQL. Entonces después voy a crear un execute non-query con el comando 4. El comando 4, pues como verá, se podrá ver, contiene la instrucción que acabo de explicar y después la va a ejecutar. Entonces eso sería todo lo que puedo explicar a través de una inserción, como implementé en mi proyecto integrador. Entonces, para seguir explicando, voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esto. Podremos visualizar aquí como podremos ver a través de mi base de datos, voy a mostrar las clientes que yo ya tengo, como también los teléfonos que yo ya tengo, y las ventas que yo ya tengo. Entonces podremos ver que mi último cliente pues lo tengo como nombre al azar, en el cual tiene como ID cliente 26. Entonces si agrego uno por el método de autoincremento, pues voy a tener un ID cliente de 27. Entonces aquí tengo también un ID cliente y un ID teléfono de 17. Y pues bueno, en mi tabla venta podremos ver que mi cliente también se encuentra aquí. Entonces así ya podré mostrar un nuevo cliente que voy a agregar. Entonces vamos a llamar bueno, voy a escribir un poco más diferente y entonces voy a agregarlo. Antes de agregarlo pues tengo que iniciar la nueva venta, que en este caso podría ser una venta del mes pasado, con un monto de 600. Entonces nuevamente le damos en agregar y se podrá ver el mensaje insertado correctamente. Entonces si mostramos los valores que acabo de mencionar, las tablas que acabo de mostrar, podemos ver que con un ID cliente de 27 se agregó una nueva venta. Mi cliente se agregó igualmente, igual colocado bien con sus apellidos y su nombre. Y también el número que coloqué está agregado en mi ID cliente. Entonces una vez dicho esto, ya voy a por último mostrar lo que sería la función de mi delete, update y select que implementé en mi código. Entonces aquí podemos ver que nuevamente el update va a tener igualmente, va a estar implementado de la misma manera como si fuera en MySQL. Voy a tener la depuración para que se pueda visualizar mejor. Entonces una vez dicho esto, esto no cambia lo de los parámetros. Y nuevamente lo de ejecutar una query
no va a cambiar. Después en un delete from voy a tener igualmente lo que sería para esto pues voy a nada más utilizar una única variable que es la que voy a tener en mi campo de ID que tengo aquí. Entonces como única variable voy a añadir esto. Y por último, un select from, que en este caso, pues igualmente, nuevamente voy a hacer un execute reader para que se muestre. Entonces, explicando un poco más esto, se puede ver que nuevamente estoy usando únicamente un identificador, lo estoy convirtiendo a int y después lo voy a pasar como el ID. O sea, en una variable ID la estoy pasando directamente a mis parámetros. Después voy a crear una variable llamada i igual a comando, en este caso comando es mi instrucción que estoy utilizando aquí, punto execute reader. Entonces, ¿para qué lo guardo en una variable i? Esta variable i me va a ayudar para mostrar si lo que hice en comando execute reader muestra alguna fila. En el caso de que sí se muestra alguna fila, que es la implementación de esto, i.hasRows, if i.hasRows, va a decir que voy a leer lo que hay en i y después todo lo que arroje i me lo voy a agregar en variables. En este caso, como yo no me estoy esperando a que se arroje un solo cliente, lo que estoy aquí queriendo es señalar la búsqueda de un solo cliente, pues simplemente si podemos visualizar que hago esta búsqueda en mi en mi MySQL, por ejemplo, el que acabamos de agregar, podemos visualizar que como primera columna me da un ID cliente, como segunda columna me da un nombre, como apellido me lo da como tercera y como apellido materno como cuarta. Entonces, entendiendo esto, aquí aunque diga 1, la columna primera tendría 0. En el caso de yo no quiero tener un valor de la primera columna porque yo ya me sé cuál es el ID cliente que tengo aquí. Entonces yo ya no necesito de este valor. Entonces solamente me voy a concentrar en lo que sería el nombre y el apellido materno y el apellido paterno. Y para eso pues a partir del 0 voy a colocar las siguientes columnas que serían 1, 2 y 3. En esto lo coloco como un punto getString. En este caso porque yo necesito que todas las variables sean string. A partir de mi variable i voy a obtener un string de lo que arrojo en la columna 1. Igualmente lo que arrojo en la columna 2 y lo que arrojo en la columna 3. Entonces, ya después voy a cerrar lo que sería la lectura de mi búsqueda. Esto es importante ya que se necesita verificar que ya se acabó la realización de mi comando, de mi instrucción. Y después, si no se encontró el usuario, pues me va a enviar el mensaje, no se encontró el usuario. Entonces, bueno, eso sería todo lo que pude implementar a través de mis instrucciones. Entonces aquí se me pide que realice lo que sería el ejemplo de eliminar, modificar o buscar algún cliente. Entonces, en este caso, creé los botones de buscar, eliminar y modificar. Y por ejemplo, si lo busco, se podrá ver que se me llena en mis campos. Y si yo, por ejemplo, lo quiero modificar, como ahora que se llame Javier, le doy en modificar, me dice que se ha modificado correctamente. Entonces lo voy a volver a buscar. Se puede ver que ahora se llama Javier, mi personaje. Entonces si lo vuelvo a buscar y ahora le doy en eliminar, eliminado correctamente. Si por ejemplo aquí visualizando nuevamente, se puede ver que instantáneamente se cambia. Por eso se realizan conexiones a través de cada método, ya que se tiene que ir actualizando en todos los métodos la conexión para que se actualice la base de datos. Entonces, en dado caso de que, por ejemplo, aquí yo ya acabo de eliminar, puedo buscar mi cliente para que se vea que no se encuentra y que no sé, sí se pudo actualizar a través de que active el botón. Entonces, si lo buscamos a través de mi MySQL,
se puede ver que ya me arroja valores null. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un select implementado como el que acabo de explicar de catálogo. Pero bueno, en ese caso, antes de catálogo podemos visualizar los deudores que va a haber en mi tabla. En ese caso es la que expliqué, la tabla de deudores. Y podemos visualizar los deudores que ha habido en la base de datos. Por ejemplo, aquí se tiene que visualizar mi cliente que acababa de agregar, pero como lo borré, no se puede visualizar nuevamente, viendo que si se implementa las actualizaciones de manera instantánea. Y por ejemplo, aquí estoy agregando un nuevo cliente para que se pueda visualizar antes de. Entonces, ahora con un ID cliente de 28 se podrá ver que Pavel Prieto no ha pagado en- no ha pagado a través de la venta. Y si por ejemplo yo hago un llamado aquí en agregar cliente, con los parámetros de. Bueno, si yo realizo agregar cliente, podremos visualizar que en mi tabla deudores no se muestra. Pero si yo actualizo, que en este caso la actualización me va a mostrar una vez, si podremos verificar lo que hay en cliente. Como no la agregué en ventas, a ver, voy a agregarla en ventas buscando la tabla, lo que sería agregar venta. Bien, visualizando podemos ver que agregar venta me va a decir que tenga una fecha venta. En este caso me parece que si le agrego de esta manera, con un ID estado de 1, con un monto total de 200, y me faltó, creo, mi ID cliente. Si visualizamos lo que hay en venta, me va a pedir el ID cliente antes. Entonces, visualizamos el estado y visualizamos que todo está bien. Entonces, aquí por ejemplo, voy a borrar todo esto. Entonces, pensándolo, bueno, de manera simplemente me ha fallado que, por ejemplo, esta venta. Entonces, simplemente voy a agregar esta venta que tengo aquí. Vemos que ya me la arrojó. Entonces yo puse el ID cliente de mi cliente. Me parece que era otro cliente. Y nuevamente ya que estoy repitiendo, lo que será una venta. Vemos si la venta 10 está disponible. Entonces, ahora sí, yo ya tengo Esto es porque a través de MySQL pues no puede implementar un procedimiento que haga la inserción de tabla de lo que hay en cliente y en ventas, porque yo lo quise implementar a través de las interfaces eso. Entonces, por eso lo tengo que hacer por separado.
Pero bueno, una vez dicho eso, podemos ver que si actualizamos, ahora sí se va a mostrar lo que hay en mi cliente, en mi tabla, que mi cliente sí se agregó y sí se actualizó de manera instantánea, ya que se está realizando una nueva conexión y esa nueva conexión va a tener los valores más nuevos. Entonces, pues así es como se puede visualizar todo lo que pude implementar. Y entonces sería todo lo que hice en mi tercera parte de mi proyecto integrador.